Shalom, vamos a comenzar con nuestra clase semanal acerca de la Perashá, la porción semanal de lectura de la Torá. Y bueno, esta vez nos vamos a enfocar al principio de la Perashá. Es en Perashat Bo, en la porción que dice Be, ¿no? Ven. Y bueno, aquí están ya las últimas Makot, las últimas plagas que Hashem manda al pueblo de Egipto, en Mitzray. Muy bien. Entonces, queremos saber, entre otras cosas, ¿por qué Hashem tiene que dar todas estas plagas? Una de las cosas que vemos es que no le da, por así decirlo, un respiro al pueblo de Egipto, sino que, bueno, empieza a enviar una plaga, y viene otra plaga, y viene otra plaga, y bueno, parece ser que aquí no hay tregua. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Y es más, sabemos que en las primeras plagas, el faraón, se niega a dejar salir a los hijos de Israel, eso es cierto. Pero en las demás plagas, dice, por ejemplo, que vamos a leer, Shemot 10:1, capítulo 10 del libro de Éxodo, verso 1, y nos dice, entonces Hashem le dijo a Moshe, ve donde el faraón, porque yo he endurecido su corazón y los corazones de sus cortesanos, para poder desplegar estas señales mías entre ellos. Y bueno, nos causa un poco de dudas. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Hashem tiene que quitarle al faraón, le tiene que quitar eh, este libre albedrío? Porque ya no, él en ese momento, aunque él quisiera dejar a salir a los hijos de Israel, dice que Hashem es el que endurece su corazón para que no los deje ir. Y aquí nos da la respuesta, ciertamente, pero una parte de esa respuesta, pero es un poco difícil de entenderla, porque dice, para que yo haga mis maravillas, como leímos, aquí dice, eh, para hacer estas señales mías entre ellos en Shemot 10:1. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Por qué Hashem tiene que llegar hasta esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Eh, y bueno, no faltará la persona que diga que pues estamos viendo aquí una injusticia de parte de Hashem. No falta. Siempre hay gente que querrá decir que aquí hay simplemente una, una manifestación de la ira divina, pero sin justicia. Bueno, vamos a ver. Eso es lo que vamos a tratar este día. Y bueno, y no es de sorprender, y vamos a tocar primeramente esa parte, que haya dos formas en las que Hashem trata con el ser humano. Uno, porque son los suyos, son su pueblo, es Am Israel, y los otros son pueblos gentiles. Porque aquí todo tiene un doble propósito. Ajá. Para los Mitzrim, para los egipcios, era juicio. Como Hashem mismo lo dijo en otra parte de la Torá, y traeré el juicio a sus deidades. Entonces las plagas eran castigo y juicio, castigo para los Mitzrim y juicio para estas deidades falsas. Que como Rashi nos los explica
cuando él aborda las Aseret Adibrot, las 10 palabras, conocidos comúnmente como los 10 mandamientos, nos dice que no es que sean dioses, sino que el ser humano o algunas personas los hacen dioses. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar de nuestra cultura aquí en México, la cultura que dio lugar a los mexicanos. Los pueblos adoraban, por ejemplo, a la lluvia, el dios de la lluvia. Había un dios del maíz, un dios de la guerra, en fin. Entonces, no es que el maíz fuera un dios o que sea un dios, sino que el hombre hizo del maíz su dios. Por eso cuando dice, y no tendrás Elohim Achrim, dioses extraños delante de mí. Rashi hace esta acotación, este comentario, esta enseñanza diciendo, no es que sean realmente dioses, sino que el hombre las hizo Dios. Muy bien. Y bueno, le da el juicio. Eso es cómo actúa con estas plagas hacia los Mitzrim, que son los egipcios. Estos son plagas. Pero para los hijos de Israel, para todos los Yehudim, estos no son makot, no son plagas. Son niflaot, son maravillas. Y bueno, de paso se ha dicho, cuando sale el pueblo de Israel, dice que surge también con ellos, sale con ellos una multitud de otras gentes de otros pueblos, probablemente también de Misraim. ¿Por qué? Bueno, es porque al ver las grandes maravillas que Hashem hace por su pueblo de Israel, entonces empiezan a dudar estas gentes. ¿Qué pasó con el Dios del Nilo? ¿Qué pasó con el Dios de la cosecha? ¿Qué pasa con los dioses que se encarnan en la vaca, en el becerro, en el borrego, etcétera? Adoraban muchos dioses de forma animal. ¿Qué pasa con esos dioses? ¿Qué no pueden contra el Dios de los esclavos? ¿Sí? Entonces empiezan a ver que solamente Hashem es Elohim. Solamente hay un poder en los cielos y este es Hashem. Entonces empiezan a ver esto. Esto es por ello que empieza a despertarse en ellos, ¿verdad? A través de ver todo esto, que en realidad sus dioses o a los que consideran dioses no son en verdad dioses, sino son nada ante Hashem. Pero ahora, para los hijos de Israel, es una señal maravillosa porque dice, mira, qué tan preciados somos para Hashem, que Él tiene que hacer todo esto a ellos para mostrarnos a nosotros que somos especiales. Porque también se dice en la Torah, ¿qué pueblo hay que Hashem haya hecho estas maravillas por ellos? Ninguno como su pueblo Israel. Eso no es simplemente todo. Y dice en Éxodo 12:12, porque esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y derribaré a cada primogénito de la tierra de Egipto. Por tanto, el hombre como la bestia, les haré juicios a todas sus deidades de Mitzrayim. Yo, Hashem. Solamente digo la cita que ciertamente es en la que estaba diciendo juicio para las deidades. Muy bien. Entonces, bueno, como estoy hablando de este comportamiento de Hashem, cómo se comporta con los pueblos y cómo se comporta con los hijos de Israel. Y bueno, para esto voy a acudir a lo que nos dice la Gemara. Esto está en el Talmud, en Masejet Avodah Zarah, en el tratado que abarca de la idolatría, en la página 4. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a leer lo que nos dice ahí para que nos ayude a comprender un poco mejor esto. Nos dice,
cuando juzgo a las naciones del mundo, las castigo por todas sus transgresiones juntas, como está escrito, una ruina, una ruina la haré y esto no será más. Y Ezequiel 31-32, leo otra versión. La otra versión dice, algunos lo van a encontrar en el verso 27, ¿ah? O en el verso 32, dependiendo de qué versión o qué versión tengan, porque una es la numeración hebrea y la otra es la numeración normalmente, que podemos llamarle cristiana, ¿no? La cosa de los cristianos. Y dice, en ruinas la convertiré y no existirá más hasta que venga aquel día a quien le pertenece el derecho y a él se lo entregaré. Muy bien, basándose en esta cita, vean cómo dice la Gemara que a las naciones del mundo Hashem les juzga a esas naciones todas sus transgresiones, o sea, los castiga por todas sus transgresiones juntos. En una sola ocasión les castiga todas las transgresiones. Terrible. Y van a decir, aquí hay ¿qué hay? ¿No? Porque la gente empieza a ver como favoritismo, ¿no? Vamos a ver. Tenemos otra cita. Vamos, por ejemplo, a Bereshit, capítulo 15, verso 16, donde Hashem le está diciendo a Abraham, sabemos, le dice, mira, tu descendencia, que será el pueblo de Israel, van a ser esclavos. Muy bien. ¿Sí? Y bueno, van a ser esclavos, pero yo los libraré, etcétera, etcétera. Pero el verso 16 nos dice algo muy interesante, dice, y regresarán aquí en la cuarta generación, porque la maldad del Emorí no se ha completado aún. En versiones dirá amorreo o emorita. Dice, porque no se ha completado. Mira, dice, no los voy a traer inmediatamente. ¿Por qué? La razón es que hasta la cuarta generación es donde la maldad de este Emorí va a subir lo suficiente para que yo en un instante les traiga el castigo a ellos. Como nos dijo la Gemara. ¿De dónde lo aprenden? Pues lo aprenden, los Jajamín lo aprenden de muchas partes, no solo de aquí. Ellos examinaron otro verso en Yehezkel. Yo traigo este para comprobar las palabras de los Jajamín. Y nos dice, de los sabios de Israel, cuando digo Jajamín. Entonces nos dice que hasta la cuarta generación, porque él va a esperar para retribuirles en un momento todo su pecado. Ajá. Y continúa con lo que dice la Gemara, dice, los esperó hasta darles su merecido completamente. Los egipcios no, perdón, ese no es de la Gemara, estas son mis notas. Dice, ajá, ¿por qué no castigó a Shem? Vemos que sufren 200 años el pueblo de Israel. ¿Por qué no fue inmediatamente que el pueblo de Egipto subyugó y esclavizó al pueblo de Israel? No, fue poco a poco. Pero entonces, ¿qué esa gran maldad del faraón, de tanto niño que él mató? ¿Por qué Hashem no lo castigó inmediatamente? Porque él esperó hasta que se juntaron todas las transgresiones y se los retribuyó en estas 10 plagas, en las Makot. Por eso es que Hashem necesitaba quitarle el libre albedrío a al faraón, para decirle en ese momento, sí, tú ya podrías arrepentirte aquí, pero te voy a quitar este libre albedrío para que tú no los dejes salir y yo pueda completar tu justo castigo. No es un castigo injusto. Aquí hago el énfasis. No es un castigo injusto. Por el contrario, es justicia divina. Pero ante las gentes o entre las demás naciones, Hashem los castiga en una sola ocasión, en una sola vez, todas las transgresiones. Pero ¿cómo actúa con Israel? Esto sí ya es de la Gemara, dice. Por el contrario, castiga al pueblo judío de esta siguiente manera. Al pueblo judío
por kefit, por picoteo, como de una gallina, que solo recoge una pequeña cantidad cada vez que picotea. Algunos de ustedes que hayan tenido la oportunidad de ver cómo comen las gallinas. La gallina cuando bueno, por donde estamos es el maíz quebrado, por ejemplo, y la gallina tiene mucho y cada picoteo agarra un poquito y tiene que ir agarrando cachito por cachito, así hasta llenarse o hasta saciarse. Entonces, así, de esa manera, a los Yehudim les da los padecimientos. ¿Sí? Es increíble. Hashem no castiga todas las transgresiones de Israel juntándoles las transgresiones para castigarlos en un solo momento como a los demás pueblos. Por el contrario, al pueblo de Israel es poco a poco. ¿Hay su motivo? Por supuesto que hay su motivo. Continuamos. Ahora, dice, ¿con qué motivo? Por ejemplo, nos dice Jajamim, nos dicen los sabios de Israel, que el pecado del becerro de oro no fue castigado inmediatamente ahí, sino que se fue castigando por las generaciones, podríamos decir, por abonos, ¿sí? Más o menos así. Hashem con su pueblo no lo castiga de una sola vez, no los extermina como a otros pueblos. Nos dice que quitó su nombre y ya no existen esos pueblos. Pero el pueblo de Israel es diferente. Y por eso es que nos decimos, por ejemplo, en Job 5:17 dice, mira qué feliz es el hombre a quien Elohim reprende. No deseches la disciplina de el Shaddai, de el Todopoderoso. ¿Por qué vas a ser feliz cuando Hashem te reprende? ¿Por qué? Porque a nosotros nos está castigando, el justo castigo que merecemos, pero no por todas nuestras transgresiones en una ocasión, sino que nos va haciéndolo como por decir, como decía hace unos momentos, por abonos, de a poquito, de a poco. Y es por eso que los primeros discípulos se atreven a decir algo como en Jacob capítulo 5 verso 11 o en la carta conocida como Santiago, mal conocida como Santiago, dice, miren, considérense felices a los que perseveraron. Ustedes han oído de la perseverancia de Job o de Job y han visto el propósito final de Hashem, que Hashem es muy compasivo y misericordioso. Felices, sí, como los que sufren y perseveran como Job. ¿Por qué? Porque Hashem nos está llevando por ese camino. ¿Para qué? Para que seamos por nuestros pecados y a través de los sufrimientos tengamos nosotros pues la expiación de nuestros pecados. Ahora, seguimos. ¿Qué dice la Gemara? Por otra parte, incluso si el pueblo judío realiza solo algunos mitzvot delante de mí, al igual que el picoteo de las gallinas que picotean en un que al combinarlos hace un gran ajuste de cuentas, como se dice, a pesar de que picotean, es decir, que realizan mitzvot poco a poco, serán salvados. Esto es en Job 30:24. Alternativamente, es recompensa por la manera en que claman y rezan ante mí, yo los salvaré. En otras palabras, Elohim castiga al pueblo judío por cada infracción individual, pero no los destruye por completo en el momento de su ira. Increíble. Eso es lo que nos dice la Gemara. Hasta ahí las palabras de la Gemara. ¿Por qué alguien? ¿Y por qué? Se preguntará alguien. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Bueno, no es nuestro propósito el día de hoy explicar esa parte, pero déjenme decirles algo. Hashem dice que Israel son como la niña de sus ojos. A ningún otro pueblo se le encuentra una descripción igual. ¿Bien?
Y no es de sorprender que el hombre tenga más especial cuidado con alguna de sus partes de su cuerpo. En este caso estamos hablando del ojo, el ojo. El ojo no tiene tanto cuidado como lo tiene para las manos. Y actúa diferente en cuidado, ajá, y en todos los aspectos, limpieza, por ejemplo, en la mano, el jabón sin problema, nos lavamos con jabón. Pero ¿quién se lava con jabón los ojos? No, porque no actuamos igual. Entonces, Hashem por eso es que está haciendo esto con su pueblo. Con su pueblo la castiga por las transgresiones individualmente, pero a las naciones de los demás pueblos los castiga en un momento por todas sus transgresiones. Es otro ejemplo. Es como aquel que tiene una deuda y de entre sus deudores tiene uno que no lo conoce. Simplemente le prestó algo, pero no lo conoce más allá de cierta confianza para prestarle dinero. En el momento de las cuentas, él pedirá su dinero. Como hayan quedado, a lo mejor quedaron que hicieron un trato porque le prestara el dinero con ciertos réditos, a lo mejor no lo sé, ¿bien? Pero no lo conoce. Pero, ¿qué tal si una persona que le debe es una persona muy querida para él, muy apreciada? Lo que hará es pedirle que le pague esa deuda siendo lo menos gravoso posible, lo menos pesado, decirle, bueno, no tienes ahorita, dame la mitad. ¿O qué te parece? Me lo vas dando poco a poco, de manera que te pueda ayudar. Si el hombre actúa así, Hashem también actúa así. Con los pueblos que no son su pueblo íntimo, les cobra todo junto. Y a su pueblo Israel, que es su pueblo íntimo, es su pueblo, como dice también la Torah, porque es su hijo, su primogénito, entonces a él poco a poco. ¿Y qué aprendemos entonces nosotros de todo esto? Quiero decir que debemos aprender que Hashem nos ha tratado con bondad y que Hashem no olvida que somos su pueblo y que Él va a venir a castigarnos porque merecemos castigo si hemos transgredido, porque merecemos castigo, pero lo va a hacer de una manera individual por cada pecado que tengamos, de modo que eh, va a haber pocos sufrimientos constantes tal vez, pero no como a la manera de los gentiles que les castiga todo junto. ¿Esto qué quiere decir? Es que también nosotros debemos comprender lo que sucedió en Egipto. Y eso es lo que nos enseña para nuestra vida. Cada uno de nosotros se debe esforzar, sabiendo esta gran verdad, a recibir la disciplina como leímos en una de las citas que dimos, que incluso el mismo Mashiach, Yeshua ben Yosef, tuvo que aprender la obediencia a través del sufrimiento, como lo dice la carta a los hebreos. Y entonces nosotros debemos considerarnos felices, dichosos, porque Hashem nos castiga y nos trata de una manera especial siendo su pueblo. Y que todo esto nos sirva para ver las reprensiones del Eterno como algo que es benéfico para el ser humano. Como dice también David, bueno me es
a haberme sido afligido para que yo aprenda tus estatutos, que yo aprenda tus leyes. Hashem quiere que todo su pueblo de Israel siga su voluntad. Y esto que sea eh, para nosotros una lección, que cuando no seguimos la voluntad del Eterno, vendrá el castigo. Pero es aún en ese castigo, Hashem tiene misericordia, lo hace poco a poco para su pueblo Israel. Así de importante eres para Hashem. Así es de importante el pueblo de Israel para Hashem. Entonces, en esta parashá, lo único que queremos decir es, como trata distinto, ¿quién debe más? Decía Yeshua Rabén, ¿quién va a amar más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Que por esta confianza, por este trato especial, por estas grandes misericordias que Hashem muestra con nosotros, nosotros también nos esforcemos en hacer su voluntad con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, como dice Shema, porque esto es el todo del hombre. Bueno, lo dejemos así. Hasta la próxima semana. Shalom, Brajot y Shavuot. Buena semana.